en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5:07 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues como usted seguramente ya sabe, habemos Papa, y ahora está en el Vaticano dirigiendo a la Iglesia Católica el Papa León XIV. Se trata del cardenal estadounidense Robert Prevost, quien fue electo como el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Este cardenal eligió el nombre de León XIV, por lo tanto será el Papa León. Para los amigos, el Papa Leo. Y para los más amigos, yo creo francamente que le van a terminar diciendo el Papa Gringo primero, porque es el primer estadounidense en ser electo Papa. Hay que decir que este presbítero es nativo de la ciudad de Chicago, tiene 69 años. Sin embargo, la gran mayoría de su carrera la pasó fuera de Estados Unidos, incluyendo 20 años en Perú. De hecho, en Perú lo toman como propio, como peruano. Es considerado como alguien moderado, a diferencia del Papa Francisco, que era considerado progresista. Este Papa es más bien moderado. Sin embargo, es alguien que ha hablado mucho a favor de su compromiso con los migrantes y con los pobres. En sus primeras palabras a la gente que estaba congregada en la Plaza de San Pedro, el Papa León enfatizó la necesidad de construir puentes. En algunos momentos se intercambió entre italiano y español y agradeció a su diócesis peruana donde él ejerció. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó esta designación de un estadounidense como papa como un gran honor para el país. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es un fuerte crítico de las políticas inmigratorias de Donald Trump, describió al nuevo papa como no nada más un simple estadounidense y expresó su esperanza de que se convierta en un gran líder para los inmigrantes. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Feliz papado al Papa León XIV. Tiene 69 años de edad. En teoría, esperemos que esté en buena salud. Y teniendo 69, con la actual expectativa de vida, pues nos debe estar durando, ¿por qué no?, hasta unos 20 años más fácil. Hasta unos 20 años más. El Papa Francisco, si mal no me equivoco, creo que falleció de 87. Así es que bueno, pues le quedan
mínimo, fácil una década de este papa, esperemos que muchísimo, muchísimo más. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de la Gran Bretaña, Sir Keir Starmer, anunciaron con bombo y platillo un acuerdo comercial. Donald Trump aseguró que este acuerdo recaudará 6,000 millones de dólares provenientes de un arancel del 10% a muchas de las importaciones desde la Gran Bretaña y expandirá las oportunidades de exportación para los granjeros estadounidenses. Hay que decir que los aranceles para algunos automóviles británicos, así como el acero, serán reducidos. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, también celebró una orden por aviones de Boeing, la estadounidense, por 10,000 millones de dólares por parte de una aerolínea británica. Sin embargo, no quiso nombrar esta aerolínea. Hay que decir que los análisis apuntan a que este anuncio fue notablemente ligero de detalles. Lo único que sí podemos decir es que, y esto así es, esto así es. A ver, Donald Trump dice que se van a recaudar 6,000 millones de dólares del 10% de las tarifas. Estos 6,000 millones de dólares en teoría irán a los cofres del Estado estadounidense por concepto de aranceles del 10% que se le cobrarán a los productos de la Gran Bretaña. Supongo que el acuerdo está en que solamente te voy a cobrar el 10%, supongo. Yo no sé cuál es el acuerdo. Yo creo que el acuerdo es no te voy a joder con más de 10%, supongo que ese es el acuerdo. En todo caso, y esto es así es, esos 6,000 millones de dólares producto de este 10% de aranceles, como ya hemos visto muchísimo, los va a pagar el cliente final. Que dependiendo de quién sea el producto, pues va a ser el estadounidense, el consumidor estadounidense, ¿no? Sea lo que sea, automóviles, acero, licores, whisky, lo que vaya a ser, que se le va a cobrar ese 10% de aranceles, lo va a pagar el consumidor final. Punto. Eso sí es. Que seguramente podemos decir, afirmar que el producto que está costando un 10% de aranceles, le costará al consumidor final un 10% más. Así es que eso es todo. Entonces, no lo está pagando, como dice, asegura Donald Trump, no lo está pagando la Gran Bretaña. No, lo está pagando el consumidor estadounidense, que muchos de ellos votaron por Donald Trump. Ellos son los que lo están pagando. Porque así es. Digo, usted que es comerciante, usted sabe que si a usted le sube el precio de algo que usted vende, usted refleja ese aumento a su cliente, al precio final del producto. Usted lo refleja. Le suben el precio 10%, usted lo vende 10% más caro. Entonces así es, ¿no? Y bueno, ahí está. Eso es lo que va a hacer. Ese es el gran acuerdo. De todos modos, no se dieron muchos detalles, como estábamos viendo. Bien. Decir que la India informó que derribó drones y misiles pakistaníes que se lanzaron en la zona norte del país, así como en el occidente, dentro de la India. Más temprano, Pakistán había dicho que interceptó a 25 drones indios, advirtiendo a su país, advirtiendo a su vecino que pagará muy caro. Estos ataques se dan luego de los lanzamientos de misiles de la India sobre Pakistán este miércoles, los cuales fueron en represalia por el ataque terrorista a la región de Cachemira, administrada por la India el mes pasado.
Y la India culpa de ese ataque terrorista directamente al gobierno de Pakistán, el cual niega haber tenido nada que ver. Y en todo caso, la situación se está calentando cada vez más en esa zona. La Unión Europea presentó planes para o de represalia en contra de los aranceles del gobierno de Donald Trump, con unos propios aranceles por casi 100,000 millones de dólares de importaciones de productos de Estados Unidos. El mes pasado, el presidente Trump impuso aranceles del 20% a la gran mayoría de las importaciones de toda la Unión Europea, antes de que anunciara una reducción en la cantidad de estos aranceles a el nivel de 10% por un periodo de negociación que durará hasta el 8 de julio. Esta medida por parte de la Unión Europea pudiera comenzar a hacer efecto si es que ambas partes no alcanzan un acuerdo, que de nuevo va a ser un acuerdo más que comercial. Me parece, a mí yo lo describiría como un acuerdo de paz, un acuerdo de que te voy a cobrar tanto y ya no te voy a molestar más. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. La compañía de medios Warner Brothers Discovery o Warner Bros. Discovery presentó sus números al primer trimestre del año. Dijo que ganó 9,000 millones de dólares, que son muchos, pero que sin embargo son menos que los 9,600 millones que se estaba estimando iba a presentar. Este gigante del entretenimiento culpó de estos resultados que no alcanzaron a los estimados, en parte a un bajo desempeño de sus presentaciones cinematográficas, de algunos de sus más grandes presentaciones, como por ejemplo Mickey 17, que es una película de ciencia ficción que tuvo un presupuesto de 118 millones de dólares y que solamente generó 132 millones en todo el mundo. Por su parte, la parte de streaming, el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery, esa sí presentó algunas señales esperanzadoras, porque ganó 5 millones de suscriptores y esto sobrepasó a las expectativas de los analistas. Bueno, resulta que el mes pasado, abril, fue el segundo mes de abril más caliente de la historia, de acuerdo al servicio de monitoreo del clima Copérnico de la Unión Europea. Se trató de el 21º mes de los últimos 22 en cual la temperatura excedió 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El Acuerdo Climático de París del 2015 hizo comprometer a los países a mantener el aumento en las temperaturas por debajo de 2 grados centígrados y tratar de limitarlos a 1,5 grados centígrados. Mire, yo no sé. Bueno, aquí dice que fue el mes de abril más caliente. Yo, el mes de abril, casi todo el mes de abril, estuve entre Estados Unidos y España. Casi todo el mes de abril estuve entre Estados Unidos y España. Y en Estados Unidos estuve concretamente en Atlanta. Digo, es importante porque hay una diferencia muy importante si uno dice estuve en Estados Unidos en Florida o en el sur de Texas, a Estados Unidos en Minnesota o Boston. Yo estuve en la parte central, en Atlanta, ¿sí? Y las 3 semanas que estuve en Atlanta y las 3 semanas que estuve en España estuvieron bastante frescas y yo diría por debajo del promedio. Entonces, yo no sé en dónde fue donde se sintió
la parte caliente del mes de abril. Lo que yo lo viví estuvo bastante fresco. Yo tuve que comprarme ropa para poder aguantar los fríos, especialmente en España, que ya me tocaron en la última parte de abril. Pero bueno, según el Instituto Copérnico, fue el segundo abril más caliente de la historia. Bien, decir que, cambiando de tema, uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, y que ha sido uno de los hombres más ricos del mundo por ya varias décadas, Bill Gates, este jueves anunció lo que ya se esperaba que iba a anunciar, pero ahora sí ya lo confirmó, que va a donar toda su fortuna más rápido de lo que se tenía previsto. Este 8 de mayo, este jueves, Bill Gates dijo que su fundación Bill and Melinda Gates, la cual en los últimos 25 años ha distribuido 100 mil millones de dólares, en los próximos 20 años distribuirá más de 200 mil millones de dólares. Sus objetivos principales serán el combatir las enfermedades infecciosas, reducir las muertes prematuras y disminuir la pobreza, en parte respaldada con tecnologías nuevas. Hay que decir que Bill Gates dijo que entregará a estas causas casi toda su plata y luego dejará ya que cierre la fundación. Hay que decir que actualmente muchísimas buenas ideas necesitan de financiamiento, necesitan de fondeo, según dijo Bill Gates. Y dijo que habrá otra gente también más rica, o habrá otra más gente rica, que en los próximos 20 años se dedicarán también a atacar este tipo de problemas que permanecen todavía sin solución. Sin embargo, los análisis dicen que hay realmente pocas probabilidades de que donaciones privadas sean suficientes y vayan a suplantar lo que puede hacer ayuda oficial por parte de los estados, los cuales han estado retirando su financiamiento a programas importantes, incluyendo este programa Gavi, con B chica Gavi, que es este esquema de vacunación global que ha salvado a millones de vidas en todo el mundo y que se está quedando sin financiamiento. ¿Usted qué piensa de esto? A ver, fíjese, está bien que vaya a dar todo el dinero porque, vaya, ¿de qué? O sea, ¿cuánto le gusta a usted? Bill Gates se ha negado a dar una cifra porque no ha dado una cifra. Él ha dicho que él va a dejar a sus hijos ricos, ¿sí? Y ricos, pues no sé cuánta plata será para dejarle a sus hijos, porque Bill Gates tiene, a ver si dice la nota cuánto tiene él aproximadamente en este momento. No dice, pero no importa. Con que tenga $1,000 millones, tiene mucho más de $1,000 millones, ¿no? Pero con que tenga $1,000 millones, vaya, a ver, ¿cuánto le dejaría usted a sus hijos para asegurar usted que ellos puedan vivir tranquilos? Y probablemente ellos y los nietos de usted, es decir, los hijos de sus hijos. ¿Cuánto? Él quiere que sus hijos, que es una enseñanza también de Warren Buffett, él quiere que sus hijos no sean lo suficientemente ricos como para que no tengan que trabajar. Tienen que trabajar, cosa que me parece perfecto. Y entonces, ¿cuánto? Vaya, es que no sé, pero pues, ¿cuánto sería, sobre todo alguien que tiene la plata que tiene Bill Gates para asegurar que sus hijos van a vivir bien?
Yo diría que, así muy magnánimo y asegurándonos que va a vivir muy bien, $50 millones y me parecen demasiados. $50 millones. Para asegurar que su hijo y sus nietos, o su hijo y los hijos de sus hijos, vivan bien, vivan bien, ricos, bien. $50 millones. Con lo cual entonces a Bill Gates le sobra muchísimo plata más, muchísima más. Y esa es la que va a regalar. Pero la pregunta que yo tengo aquí, desde mi punto de vista, yo siempre lo he dicho, un empresario, un inversionista, un capitalista que con su plata pone una planta, una fábrica, un negocio, o invierte en un negocio y este negocio crece y crea empleos, para mí ya está haciendo bastante. Ya está haciendo bastante. En este momento, quién ha hecho más por más gente? ¿Bill Gates regalando plata para las causas que él regala? ¿O Jeff Bezos, que creó Amazon y que hoy Amazon es uno de los mayores empleadores de Estados Unidos? Que, yéndonos muy sencillos y muy básicos, digamos que si no hubieran abierto Amazon, estos empleos no se hubieran creado y presuntamente mucha de esta gente no tendría trabajo ahí, viéndonos muy básicos, ¿no? Pero Jeff Bezos ha sacado de la pobreza a muchísima gente. Simplemente con que alguien esté empleado, ya no está en las cifras de la pobreza, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo hago aquí es si acaso no servirá más el dinero de Bill Gates invirtiendo en empresas como lo hace Warren Buffett. Pero luego entonces vamos y esto creo que se lo escuché alguna vez a Melinda Gates, donde dice, claro, nosotros podemos crear todos los empleos que queramos y etcétera, etcétera, y eso aún no resuelve que hay grandes cantidades de gente extremadamente pobre en el planeta que no tienen servicios básicos. Y eso es cierto. ¿Por qué? Pues vaya, yo puedo tener $1,000 millones e ir a las zonas más pobres de África o de Sudamérica. Vamos a hablar de Sudamérica. Podemos ir a las zonas más pobres de Bolivia, a las zonas más pobres de Nicaragua, de Centroamérica, del Caribe. Yo tengo $1,000 millones, yo digo, quiero establecer una planta aquí. Pues sí, pero vaya, la gente que vive en estas zonas que yo estoy describiendo, pues no tiene la capacidad, experiencia, capacidad técnica de poder trabajar en una planta. Tiene que suceder muchas cosas antes de que ellos puedan empezar a trabajar en la planta, no nada más es que les pongas la planta. ¿Me entiendes? O como decía Melinda Gates, ¿cómo puedes pretender que alguien que ni siquiera tiene disponibilidad de un excusado, de un retrete en su casa, pueda presentarse a trabajar todos los días, encantado de la vida, como operario de una máquina? Pues no se puede, o sea, y es cierto. Y de ahí es de donde viene, pues, la fundación y lo que está haciendo la fundación. Pero bueno, el punto es que él, y no todos los ricos piensan así, va a dejar a sus hijos bien y el resto de la plata la va a donar para causas, para sacar a gente de la pobreza. Y eso está perfectamente bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Las experiencias no esperan, hay que perseguirlas. Con más de 40 años de experiencia, GSA Cruceros es la empresa líder representando a las mejores navieras del mundo. Explora el Caribe, recorre el Mediterráneo, descubrí Alaska, maravillate con las auroras boreales de Noruega o viví expediciones únicas en Galápagos, el Ártico o la Antártida. Viaja por los 7 continentes con nosotros. Llámanos al 2234-1818 o escribinos por WhatsApp 8708-2288 y reserva tus próximas vacaciones en crucero. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este miércoles, creo que fue este miércoles por la mañana, de manera sorpresiva, nadie menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó que los 5 refugiados que se encontraban en la embajada de Argentina en Caracas habían sido no solamente liberados, sino que habían sido llevados y transportados, se reaparecieron en los Estados Unidos. En ese momento no se informó más, simplemente esto, que estos refugiados, que eran opositores al régimen de Nicolás Maduro, y que habían ido a refugiarse, a esconderse en la embajada de Argentina en Caracas, y esta embajada estaba sitiada por autoridades venezolanas para impedir la salida de estos refugiados, y si fueran a salir para arrestarlos inmediatamente y encarcelarlos, pues ya estaban prácticamente condenados. De pronto, no se sabe cómo, no se supo, aparecieron libres en Estados Unidos. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Esteban Oria, politólogo y analista, alguien muy referenciado, muy presente en medios de comunicación como este para hablar de estos temas. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto en saludarte. Esteban, ¿qué sabemos? Se ha manejado esto como una extracción. Primera pregunta, ¿se hizo o no se hizo con acuerdo y colaboración de las autoridades venezolanas? No, esto fue una extracción. La información que se está manejando es que fue una operación secreta, por decirlo de alguna forma, que involucró a algunos organismos internacionales. Entonces, sin participación oficial de las autoridades venezolanas, ¿cierto? En efecto. Ok. ¿Significa esto entonces que si es cierto que la embajada estaba sitiada, tuvo que haber algún traidor o traidores dentro del gobierno que permitieron que se diera esta operación? Muy probable. El régimen de Maduro es un régimen que tiene dificultades para sostenerse, que está haciendo agua por todas partes. Y aquí hay una evidencia de a qué punto está depenetrado el régimen por dentro, ¿no? Depenetrado desde el punto de vista de las fuerzas que le están haciendo oposición, que le están haciendo resistencia. Dentro de su gobierno, dentro de su modelo político. Así es. De su dictadura. ¿Se sabe algo hoy de los detalles de la logística de cómo se dio esta extracción? No hay nada oficial, lo que hay son especulaciones, rumores. ¿Hay testigos? ¿Hubo testigos? ¿Alguien que vio algo? No. Hoy María Corina va a dar una declaración. Ella debe tener información de primera fuente. Pero en términos generales, lo que se sabe, lo que hemos leído de la documentación que presentó el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero no sabemos cómo fueron sustraídos de la embajada, a dónde dicen fueron, cómo salieron del país. Hay periodistas que dicen que fueron extraídos con ayuda de algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que hay algunos de GECIN que salieron de Venezuela
Imagino, presumo, son parte de ese equipo que ayudó a esa extracción, que fueron sacados por la Guajira, la frontera colombo-venezolana. Ah, Una vez, es decir, fueron sacados, presuntamente habrían salido por tierra. sí, por tierra. Ya. Salieron por tierra y una vez en territorio colombiano, abordaron, me imagino, que la costa, y ahí salieron por mar. O en avión, no sabemos eso. Pues es difícil, ellos tienen, Colombia es un estado controlado por un gobierno afín, de alguna manera, ¿no? A menos que también ese gobierno se haya prestado, pues, de alguna forma, apoyo logístico para la extracción. Todo es posible. ¿Quiénes eran los que estaban? ¿Quiénes son estos 5 personajes que estaban en la embajada? ¿Y por qué estaban ahí? Estos 5 personajes son miembros del partido 20 Venezuela. Es el partido de María Corina Machado. Son funcionarios de alto nivel de ese partido. Y María Corina no estaba ahí. No, María Corina estaba en la clandestinidad. Ella estaba operando en lo que ya hay como, presumimos, todos los venezolanos entró en una fase de resistencia, pues, porque ya el país perdió total Estado de Derecho. Hay una forma de hacer política. ¿Por qué María Corina ha logrado permanecer en la clandestinidad y estos 5 no lo lograron, no pudieron? Yo creo que fue en ese preciso momento en el que empezó el proceso de arrestos arbitrarios masivos que ejecutó el régimen de Nicolás Maduro una vez que dio el golpe de Estado el 28 de julio o que realizó el fraude electoral, pero después hubo unos procesos que consolidaron el fraude y que lo llevaron a un nivel diferente, a un nivel de golpe de Estado. Y entonces ahí hubo una persecución masiva. El régimen utilizó las fuerzas de seguridad del Estado, los militares, las policías, y todo eso arrastró todos unos procesos arbitrarios de arresto, y esta gente que estaba cercana a María Corina tuvo que refugiarse. No todos pudieron hacerlo. Muchos están arrestados del mismo equipo de ella, de ese mismo nivel. Está Perkin Arocha y están otras personas que no les dio tiempo, simplemente. A ellos porque les dio tiempo. Entiendo que María Corina dice que ella está en Venezuela. ¿Tú crees que está en Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ella está operando activamente. Imagino que debe tener la forma de hacerlo de una manera bien clandestina, bien cubierto, ¿no? La información sobre esta extracción que está disponible involucra o menciona algo de operativos extranjeros, por no decir estadounidenses, que entraron a Venezuela para hacer esta extracción, o todo fue hecha con gente local venezolana. Hay rumores de que hubo una operación mixta, agentes internacionales de diversos países. Hay países que inclusive no están en este hemisferio, sino que están en otro hemisferio. ¿Qué papel habrían jugado estos países que están en otro hemisferio? Están trabajando en la inteligencia. Están operativos ahí. ¿Hablas de embajadas vecinas que pudieran vigilar, algo así? Todo es posible. Fíjate que ahí hay muchas personas, dentro de las pocas, por decirlo, pues son 5 personas, pero son 5 personas que tienen dolientes en otros países porque tienen esa nacionalidad. ¿Cómo de dónde? Europa. Europa. No puedo darte el país exacto, pero puedo decirte que está en Europa. Yo no te puedo, yo porque no conozco la información, pero supongo que es pública, todo el mundo sabe de dónde son, ¿no? La podemos decir. Sí, me imagino que sí. Por lo menos una de ellas es española. Claro. ¿Te parece, tú crees que tiene algo que ver el hecho de que esta extracción se dio justo en el momento en el que Nicolás Maduro no estaba en el país porque se había ido a Rusia? Sí, yo creo que fue planificado de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué era importante que no estuviera Nicolás Maduro? Nicolás tiene un círculo de seguridad diferente al que maneja el resto de los componentes del equipo que están en Venezuela. Nicolás está rodeado de cubanos.
Cuando él no está, digamos que el comando de la ejecución de las decisiones está más asentado en el cuerpo de los venezolanos. Pero cuando está Nicolás, no. Ahí opera otro nivel de vigilancia, evidentemente cubano. Ya, estoy tratando de entender, sí, la causalidad de que necesitaban a Nicolás Maduro que estuviera fuera para poder realizar esta extracción. Sí, sí. Parte del equipo de Nicolás se fue completo con él. Ujú. Toda esa guardia pretoriana cubana está con él en Moscú. Eso quiere decir que hay un vacío tremendo en el aparato de inteligencia en Venezuela, ¿no? Mientras él no esté. Claro. Ahora, esto me recuerda, porque, o sea, hablando en términos mexicanos le metieron un gol a Nicolás Maduro, ¿no? Le metieron un tremendo gol, pero no es el primer gol que le meten. Yo recuerdo la famosa entrevista con Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, periodista mexicano, por cierto, que fue la que cortó Nicolás Maduro y le confiscó a Jorge Ramos sus cámaras y sus cassettes y etcétera, y lo deportó del país, pero había otra cámara oficial del gobierno de Mm, Nicolás Maduro también grabando esa entrevista, que esa fue la que fue filtrada por alguien interno del Palacio de Miraflores y que fue lo que nosotros vimos, que está en YouTube y que todo el mundo puede ver. Pero eso fue un trabajo interno. Pero el punto es mm. que esa gente que participó en esa filtración de esa entrevista se sacrificó porque los metieron a la cárcel, están encarcelados. Entonces, pero de todos modos lo hicieron y se fueron a la cárcel. Estoy seguro que en este asunto que sucedió este miércoles en la mañana, también habrá gente que sabiendas de que iba a suceder, los van a meter a la cárcel. Es decir, hay gente que está dispuesta a sacrificar su libertad con tal de, eh, no sé si golpear a Nicolás Maduro, pero al menos por trabajar por la libertad y la democracia de Venezuela, eso sí. Sí, es posible que No, algunos, como te comenté, ya están afuera. Algunos, no sabemos. hasta ahora, ¿ha habido alguien que haya sido arrestado? Lo que se rumora es que hay un movimiento fuerte en algunas áreas del fuerte Tiuna y hay una congestión tremenda. Ayer hubo una participación del ministro del Interior en el programa que él tiene, que es el Mazo Dando, donde evidenció una falta completa de información. O sea, ni el mismo ministro sabía lo que pasó. Y lo que sucedió fue que confirmó prácticamente la tesis de la extracción. Quedó en ridículo. Totalmente. No, bueno, todo el régimen. ¿Qué sabemos del grupo de oficiales, de policías, de guardias, de lo que haya sido, que resguardaba la embajada para que no se escaparan estos refugiados? Ahí está el tema. Hay una probabilidad que alguna de estas personas no estén ahí en Venezuela en este momento. Mm. Pero ¿Sí? no se sabe si más gente se fue, no se sabe. Hay hermetismo sobre esa situación. Lo que se sabe es que hay en este momento una situación de allanamiento de viviendas de las personas que estaban de rehén en la Embajada de Argentina. Una de las casas que allanaron fue la de Magali Meda. Ella porque tenía una cámara allí que estaba monitoreando en vivo y pudo transmitir en el momento que estaban haciendo el allanamiento de su hogar. Mientras ella estaba transmitiendo, Diosdado estaba en el programa, en su programa de televisión, informándole a la gente que a ellos, al régimen, no les interesaba que eran rehenes porque se creían que eran rehenes, pero para el régimen eran prácticamente unas personas que se
hospedaban en esa vivienda, que no tenían el mayor interés, que lo hicieron voluntariamente prácticamente. Ellos podían salir de esa casa cuando quisieran e irse a su hogar. No sé si tuviste oportunidad de ver el programa, yo te lo voy a copiar ahora que tenga tiempo. Por favor, sí, porque yo no lo vi. Sí, una cosa bien cómica, prácticamente humorístico lo del ministro del Interior. Pero sí, mientras él mentía, ahí había allanamiento en el hogar de uno de los rehenes, de los ex rehenes. Claro, claro. Por último, Esteban, ¿qué comentario te merece la relación del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Donald Trump? Porque hace tan solo unas cuantas semanas estos dos gobiernos habían intercambiado prisioneros. Y ahora sucede esta aparente ya no cooperación, porque no fue cooperación, no fue un golpe, ¿no? Hay dos grupos, presumo que hay dos grupos en la administración Trump con visiones diferentes sobre Venezuela. Un grupo puede estar interesado en el tema de privar la relación económica por el asunto petrolero, por establecer algún mecanismo de comercialización del petróleo. Y el otro sector es un sector que está más en la vía o en la orientación de mantener la tesis de la defensa de la democracia y de la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela. Entonces son dos grupos totalmente diferentes. Claro. Bueno, pues Esteban Oria, politólogo y analista venezolano, te agradezco muchísimo tu análisis, tu buena disposición a charlar con nosotros, Esteban. Gracias, saludos. Igualmente, saludos para ti. Y bueno, siendo jueves, vamos a ir a la última parte de este programa para hablar y con nuestro colega, amigo, polemista, analista también, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien, Padilla, por acá te estaba escuchando cuando hablabas del nuevo Papa. Habemos Papa. Habemos Papa, entonces mi pregunta para vos es, ¿qué sabes sobre el perfil ideológico, filosófico de Prevost, ¿no? León 23. León 14, perdón. León 14, León 14. Se me confunden los números. La verdad es que no sé, yo no conozco nada, señor. ¿Por qué no me lo dice usted? Bueno, hoy en X estuvieron publicándose, sacándose, digamos, de los archivos, varios reposteos en realidad. No fueron publicaciones originales, sino publicaciones de otras cuentas a los que Prevost le dio el repost, ¿no? La republicación. En esas republicaciones hay dos cuentas que Prevost repostea, donde, bueno, se ataca la política contra la inmigración ilegal de Trump. Estas cuentas la atacan. Algo vi de que criticó a J.D. Vance, ¿es cierto? ¿Cómo? Algo vi de que criticó a J.D. Vance, ¿es cierto? Sí, hay un repost de Prevost de una cuenta donde lo critican a J.D. Vance, lo critican a Trump, bueno, y otra particularidad es que este Prevost es creyente en el cambio climático, ¿no? Entonces, esa gran farsa que de a poco se va conociendo, afortunadamente. ¿Usted cree que el cambio climático es una gran farsa? Sí, es una farsa, totalmente. ¿Verdad? Hay un científico que se llama Peter Clark, entre numerosos científicos, que diariamente publica en X, todo con datos científicos, toda la documentación e información
relacionada con la farsa del cambio climático. Empezando por el tema de que hay como una demonización del dióxido de carbono, querido, que las pruebas demuestran que los niveles de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera son mínimos y suficientemente tolerables, y aparte como que se ignora completamente lo que a mí por lo menos me enseñaron en la escuela primaria, que el dióxido de carbono es fundamental para que exista vida, porque bueno, las plantas, los vegetales, durante el día absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar, ¿no? Y bueno, por la noche ocurre el proceso contrario, ¿no? Entonces, esta demonización del dióxido de carbono, que te reitero, está en cantidades tolerables, más que tolerables, no habla bien, digamos, de los alarmistas del cambio climático. Hace pocos días se supo que en la Antártida, el hielo de la Antártida, como que volvió a crecer. Entonces, hay varias cosas que yo confío que con el tiempo vamos a saber sobre el cambio climático, que es una bandera de los zurdos, por supuesto, estos zurdos de mierda. Acabo de leer la nota del Instituto Copérnico de la Unión Europea de que este pasado mes de abril fue el segundo mes de abril más caliente de la historia de Estados Unidos. Obviamente dicen que es por el cambio climático. ¿Usted no cree que sea por el cambio climático? No es para nada, porque este científico que te digo, Peter Clark, él te muestra gráficos que se remontan a miles de años atrás en la historia, y la Tierra ha tenido periodos entre más calientes que los actuales y más fríos, ¿no? Entonces yo recomiendo a la gente que lo siga en X, Peter Clark, C-L-A-C-K, que Clark, C-L-A-C-K. Entonces él diariamente está publicando información, desmintiendo toda esta farsa del cambio climático, que es un invento de los zurdos para cobrar impuestos, ¿verdad? Para llenarse más los bolsillos con los impuestos. Como vos me decís, ¿qué puede hacer el hombre, los gobiernos que cobran más impuestos? No pueden arreglar, digamos, los pozos en las calles y van a cambiar el clima, no lo van a hacer nunca, ¿verdad? Esa es la gran farsa, Padilla. Y bueno, otro tema que te quiero comentar, para terminar con el tema este de Prevost, mi impresión, y esta es mi impresión, que Prevost es un hombre de Bergoglio, o sea, el papa este que se acaba de morir, o sea que es zurdo, quizá no lo sea tanto como Bergoglio, pero el tipo es zurdo en el momento en que, por culpa de Bergoglio, las iglesias en Europa se están quedando cada vez más vacías, a la vez que las mezquitas están llenándose cada vez más. Eso hay que echarle la culpa a Jorge Mario Bergoglio, querido. Su paisano. Sí, ¿qué va a hacer? Bueno, no tengo la culpa de eso, Alberto. Sí, dicen que Probst es más moderado que Bergoglio, que Bergoglio era muy progresista, este es más moderado. No sé, bueno, hay temas, como te vuelvo a decir, es evidente que es anti-Trump, anti-MAGA también, y está a favor de las fronteras abiertas por estos repoteos que hizo de gente que lo está. Entonces, bueno, yo no sé, la verdad que va a haber que verlo andar, ¿no? Ya. Bueno, pues señor Dado, le agradezco muchísimo como cada martes, cada jueves. Como cada jueves, querido. Que así sea, saludos a ti, a la audiencia, al equipo. Chao. Igualmente para usted, chao, señor. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.